La investigación de Edwin Hahn de los libros de cuentas de los banqueros Perucci muestra que los banqueros florentinos esperaban un 810% anual hasta 1335, muy superior a la velocidad en que la economía física de Europa estaba produciendo excedentes reales. Los venecianos esperaban tasas mucho más altas de ganancias todavía, por las razones expuestas a continuación. Es decir, a finales del siglo XIII, esa desaceleración en el comercio golpeó primero los productos básicos. Operaciones de crédito se mantienen durante más tiempo, pero las ferias entraron en un declive severo. Al respecto, dice Brodel, a finales de la década de 1330, al comienzo de la Guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia, que por cierto fue financiada por la banca veneciana, llevaba a la industria de la confección Flandes, la principal región de producción de ropa de Europa, siendo boicoteada y desconectada completamente de la lana a finales de la década de 1340. Esta industria se encontraba en completa decadencia y se estaba moviendo realmente fuera de los pueblos y ciudades en pequeñas industrias caseras en el campo. Además de monopolizar las producciones básicas, se detectó a partir del año 1320 una fuga masiva de plata hacia ultramar, sobre el mar, es decir, al imperio marítimo de Venecia en el Oriente Medio y Bizancio, que dañó el equilibrio de Europa. Exportaciones venecianas de plata de Europa desde 1325 hasta 1350 habían igualado quizá el 25% de toda la plata que se extraía en Europa en ese momento. La moneda de plata estándar había sido la moneda estable del Santo Imperio Romano en Europa y en Inglaterra desde los tiempos de Carlomagno. Esta exportación masiva desde Venecia hacia el este causó un déficit crónico, creando problemas de pagos en lugares tan lejanos como Inglaterra y Flandes, y en la fabricación de pagos en el comercio. Francia fue vaciada de monedas de plata. El acuñador del rey Felipe estima que 100 toneladas de plata se habían exportado a las tierras de los sarracenos, al Medio Oriente Islámico. De esta forma, monopolizando la producción de básicos y manejando la circulación del dinero, interrumpiendo su fluidez, los bancos italianos que se lucraban de manera vergonzosa con estas prácticas estaban a su vez preparando con décadas de antelación el caldo de cultivo que originó el desplome financiero y la crisis del año 1340 en el mundo. Por hacer una comparación con la actualidad, aquellas compañías florentinas se asimilaban a las actuales multinacionales del grano, como son Cargill y Archer Daniels Midland. Según Edwin Hahn, se utilizan los préstamos a los monarcas para dominar y controlar el comercio de ciertos productos de primera necesidad, especialmente de cereales y más tarde lana y tela. Su dominio y especulación consigue reducir progresivamente la producción de estos productos. Esta es la manera en que Venecia controlaba el mundo conocido por entonces. Sé que la peste negra fue fundamental en el despoblamiento, pero a su vez ha servido para encubrir las criminales prácticas bancarias de Venecia, que llevaron a la muerte a millones de personas que se camuflan con las cifras de dicha enfermedad. Y no solo en Europa y el Mediterráneo, porque el imperio marítimo financiero de Venecia especulaba a escala global en Eurasia, y fueron los comerciantes de Venecia los que llevaron aparejadas la devastación y la despoblación de la mayoría de la raza humana en el siglo XIV, porque la catástrofe de la peste negra en Europa es superada con creces con las tasas de muerte en China y las regiones islámicas bajo el gobierno del homicida mongol Khan, desde 1250 hasta casi el año 1400. Un clan homicida que, como veremos más adelante, estaba apoyado por la inteligencia veneciana y fueron fundamentales en la propagación de una peste negra que al día de hoy sigue rodeada de incertidumbre. Añadir que estos bancos Bardi y Perucci, fundados a mitad del siglo XIII por la facción güelfos de la nobleza negra, se mostraron siempre contrarios al Sacro Imperio Romano. Y ya en su momento, Carlomagno advirtió sobre el peligro que suponía Venecia y las ciudades-estado del norte italiano. Estos güelfos afirmaban sin rubor ser aliados del Papa de Roma, al cual empujaron y convencieron para que la usura, y esto es importante, dejara de ser pecado mortal y disminuirlo a venial o de menor importancia. Y parecían disfrutar de una exención efectiva de los mandatos de los papas católicos contra la usura, y también de su prohibición de comerciar con el infiel, con los regímenes, por ejemplo, de Egipto y Siria. Con anterioridad, allá por la década de 1180,
El poderoso Doge de Venecia, Ciani, provocó el enfrentamiento entre el Papa y el emperador del Sacro Imperio Romano, Federico Barbarroja, mediando luego este dux para un acuerdo llamado Paz de Constanza, en el cual el veneciano logró que el emperador Federico retirara de Italia su estándar de moneda de plata para permitir a las ciudades-estado acuñar su propia moneda, siendo fundamental para que Venecia estableciera su predominio total en torno a las negociaciones de oro y plata en lingotes y monedas en toda Europa y Asia. Así, Venecia rompió y sustituyó la moneda de plata europea de los emperadores romanos, la moneda de plata del Imperio Bizantino y finalmente el famoso florín de oro florentino en las décadas anteriores a la explosión financiera de 1340, que apagó todos los financieros excepto los venecianos. Estos banqueros, debido a la mala imagen pública que suponía la usura, no cobraban interés de manera directa, sino que, tal como hace hoy día el infame Fondo Monetario Internacional, imponían condicionamientos que restaban absoluta soberanía a los monarcas, porque eran estos monarcas quienes concedían licencias reales e impuestos a las materias primas importantes, como alimentos, lana, ropa, sal, hierro, etc., quedando estas abocadas a los designios de la banca veneciana. Un ejemplo de su poder lo vemos en el año 1325, cuando el Banco Perucci manejaba todas las rentas del reino de Nápoles, reino que abarcaba toda la mitad sur de Italia, donde se cultivaba el grano más productivo de todo el Mediterráneo. Los Perucci empujaron al ejército del entonces rey Roberto de Nápoles a recaudar in situ todos sus impuestos y a continuas guerras contra Sicilia, esta que a través del reino de Aragón, estaba aliada con el Santo Imperio Romano, logrando con estas guerras reducir la producción siciliana de cereales. Estrategias similares de privatizaciones y control pertrecharon los florentinos con los Anjou, con los reyes de Hungría, o en Francia, donde los Perucci eran acreedores de los famosos banqueros Francesi, Bice y Mus, Albiccio y Mosciato Guidi, y con los ya mencionados reyes Eduardo II y III de Inglaterra, donde por cierto almacenaban enormes cantidades de lana en los monasterios de la Orden de los Caballeros Hospitalarios, la actual Orden de Malta, que eran sus deudores, aliados políticos y socios de la monopolización del comercio de la lana. Cabe reseñar que banqueros genoveses controlaban en gran medida los ingresos reales del Reino de Castilla en España, otro proveedor de la lana de Europa, por el año 1325. En la famosa Guerra de los 100 años, donde Inglaterra fue financiada y endeudada por estos bancos con tasas de cambio que sobrevaluaba su moneda en un 15% en relación a la inglesa, se calcula que los Bardi y Perucci eran acreedores de un total de 1.365.000 florines de oro, de los cuales los mayores flujos llegaron al Vaticano, a manera de diezmos y contribuciones bajo un papa colocado por los güelfos, el Papa Juan XXII, alcanzando un valor de unos 250.000 florines de oro por año, que fueron recogidos por los agentes de los bancos venecianos, porque solo ellos, los venecianos, tenían las reservas de dinero en efectivo en Aviñón, en Francia, sede temporal del papado durante unos 70 años. Your hate has made you powerful.